Bendiciones, amigos. ¿Cómo están hoy? Les dije que iba a mandar un video que iba a intervenir un poquito más tarde, cosa que no me gusta, porque a veces los viernes la gente, bueno, los viernes sí, porque los viernes está la gente conectada en la iglesia, pues están yendo a la iglesia, pero de todas maneras es una buena hora porque a mí me gusta que haya personas que en el momento puedan recibir la palabra en vivo y no retransmitida. Pero bueno, Dios toma el control de todo. Les anuncio que ha habido, no sé, pelea. Hay una pelea grande. No sé, yo no te puedo explicar, pero cuando estaba en mi diligencia, me encontraba en Panamá hoy y resulta ser que unas personas se me acercaron sin que yo me diera cuenta, me sacaron la cartera, quedé en Panamá botada, sin los documentos, sin la tarjeta clave, nada. Oré a Dios y le dije, Señor, mira, quedé sin nada. Me senté en un lugar donde me sacaron la cartera y afuera me salí del almacén en donde yo estaba y me senté y de repente aparece un taxi y yo, bueno, levanto la mano para hacerle la pregunta dónde puedo poner la denuncia que me robaron y que para que, bueno, pudiera yo por lo menos transitar hasta acá, hasta mi casa, con el documento ese de querella, porque de que ellos vayan a hacer algo, yo ni sé quién me pudo haber sacado la wallet, pero ha sido muy estresante todo el día, sobre todo cuando uno sabe que no tanto por el dinero, sino que uno sabe que se le ha perdido la documentación, que el lío para conseguir documentaciones ahora, esas filas y todas estas cosas, pero bueno, Dios me envió, no quedé sin un real. Dije, bueno, voy a dormir hoy en la terminal, pero Dios tiene una palabra para hoy, es precisamente eso, que Él se parece mucho al tema de lo que Dios nos está hablando como vasos. Y hubo un taxista que cuando me paró, yo le dije, él me dice, no, te cobro $2 para que llevarte a la PTJ más cercana de Carrasquilla. Y yo le digo, no tengo ni $2, no tengo nada. Me robaron todo hoy, todo, no tengo ni un centavo. Lo que tengo lo tengo en la tarjeta clave y la tarjeta clave también se fue con la wallet. Entonces me dice, bueno, móntese, yo la llevo. No la voy a dejar ahí sentada. Y resulta ser que el señor es creyente y me dice, bueno, tiene que ser que hoy es el día que yo tengo que hacer una obra para el Señor. Yo, así es, porque entonces me dio dinero para venirme para mi casa, 315, que es el expreso, y me dio su tarjeta de Metrobús para que pudiera coger el tren para irme hacia Albrook cuando salía de la PTJ, de hacer la denuncia. Así que te puede ver cómo Dios pues hace las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, entendemos, a pesar de las vicisitudes de la vida. Yo te puse en el like, Dios necesita vasos libres, con una fe libre. Mira lo que dice el libro de Mateo 3, del 1 al 12. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta lectura te la tengo para que tú tomes en cuenta el personaje, uno de los personajes al cual te quiero referir, en el cual pareciera que fuera un hombre rudo, fuera un hombre que con él no se pudiera razonar. Sin embargo, nosotros vemos a Juan el Bautista diciendo con una fe sana, una fe libre, diciendo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Cuando Juan dice es necesario que yo mengüe para que él crezca, se refería al fruto, el cual él había predicado, porque Dios había puesto una palabra en Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista habla de menguar por él, ahora nosotros nos referimos a que nosotros debemos menguar, no por Cristo, debemos menguar ahora por el propósito. Y el propósito ahora es el que Dios va a llevar a cabo a través de un fin. Es un final, es un término final para poder Dios establecer su palabra. Pero la Biblia tiene varios conceptos o varias acepciones de la palabra propósito. Y una de las cosas que yo te traduje en cuando Juan dice es necesario que yo mengüe para que él crezca, él está hablando de Jesús. Sin embargo, él nunca conoció a Jesús. Y él vino a conocer a Jesús cuando Jesús le dijo, es necesario que me bautices. Y fue por primera vez que entonces Juan está entendiendo que él vino, pero ni siquiera conocía de quién él estaba hablando. Imagínate, es por donde te quiero llevar. Dios usa vasos sencillos. Dios usa vasos humildes, y estamos en la misma línea. Dios usa vasos rendidos. ¿Sabes por qué? Porque Juan dice es necesario que él crezca y yo mengüe. Porque Juan se va mucho más allá. Una persona sencilla es una persona llena de fe. A veces usted pensará una persona sencilla es una persona débil. Pero lo que la Biblia te habla de ser libre y de tener una fe sencilla es una fe que Dios puede ver a un vaso y lo ve tan transparente que puede utilizarlo, y a la vez el vaso sabe que es utilizado y tiene una fe tan de niño, como dice la palabra, que sabe que Dios le está usando. Una fe tan transparente que no piensa. Mira,
¿Quién será, Dios o el diablo? ¿Esto es de Dios o es del diablo? Dios está buscando personas que tengan una fe transparente. Muchas personas a veces desconocen cosas, como el caso de Juan el Bautista. Él dice que yo mengué por causa del propósito, porque es un propósito que estaba encarnado. El hombre, el Dios se hizo hombre. Sin embargo, él sabía que venía, mas no lo conocía. Mas no sabía todo lo que iba a hacer. Pero Juan sabía que había una palabra depositada, y eso se le llama el propósito de Dios. Lo que Dios deposita, lo que va a salir y el vaso. Unido, todo eso es el propósito de Dios. Y como yo te iba a decir, ahora te vuelvo a decir algo más sobre el propósito. Una fe libre es una fe que no... Te voy a poner un ejemplo. Hay personas que son usadas por Dios en intercesión. Están buscando de Dios y están siendo ejercitadas. Han sido procesadas, han sido vasos rendidos, conocen muchas cosas que pueden ser, los están convirtiendo en vaso para Dios. Sin embargo, a veces vienen dudas que si esto es de Dios o que si esto no es de Dios. Y muchas veces Dios quiere hacer algo nuevo en su vida con ese don que le dio de la intercesión. Aquella persona que me está viendo, la que no me está viendo me perdona si no saben sobre esto, pero usted también puede participar en esto. Hay género de lengua en el intercesor. Un intercesor puede tener lenguas en las cuales en intuición tú puedes algunas veces permitir, o Dios permite que tú entiendas la lengua que tú estás hablando cuando estás en trance, en intercesión y en oración. Hay personas que cuando Dios la quiere llevar a ese trance y ellos ven que su boca se está soltando o que su boca se está enredando y hay algo que quiere salir, ellos se aguantan, detienen, primero porque puede haber improntas en tu fe y te pueden decir la lengua no existe y cuidado que te sale una lengua demoníaca. Pero una persona de fe sencilla suelta la boca. Y me di cuenta porque cuando Dios trata de usar mi intercesión, los primeros tiempos yo no soltaba porque tenía una fe restringida. Y a medida que la fe, el vaso que te digo, se va haciendo libre, tú empiezas a quitar toda impronta o todo miedo. Porque te viene a la cabeza todo tipo de luz espiritual en que tú estás. Y es posible que tú estés pensando que es el enemigo que te está invadiendo y lo que es el Espíritu Santo y puedes llegar a blasfemar. Por eso Dios quiere una fe sencilla. Una fe que lo crea todo. ¿Cómo vas a querer visiones si todavía tú no puedes creer algo que está pasando en tu propio cuerpo? A veces queremos restringir al Espíritu Santo. A veces tiemblas y piensas que te invadió un enemigo. El enemigo, los demonios. Cuando la lengua se te enreda, que Dios quiere usarte en intercesión, porque te está revelando el don que hay en ti. Tú no quieres soltar la lengua. Porque al soltarla, hay veces has notado que estás hablando como jeringonza, como que esto que no tiene razón de ser. A veces sale como si saliera otra voz y no la tuya. Pero es que Dios necesita una fe sencilla. Porque si tú no tienes esa sencillez, este en el caso del que habla en lengua y del que es un intercesor.
Generalmente una persona que Dios la está usando en intercesión le da el lenguaje en lenguas, el hablar en lenguas. Y usted la desarrolla cuando empieza a tener una fe sencilla. Mira el otro ejemplo que te voy a poner. María tuvo, dice aquí en mis notas, una fe libre. Es la fase de la razón. Razón es todo lo que tú tienes ya en la mente, como te explicaba, aprendido. Todo lo puede ser cierto o puede ser falso. Razón versus la intuición, que es lo que el Espíritu Santo necesita que tú recibas. Dios necesita que tú recibas por intuición del Espíritu y no por la razón. Si tú vas a poner la razón, tú no vas a poder hacer lo que María hizo. Porque dice, María no entiende cuando el Espíritu Santo le dice, María, vas a tener un ser, vas a tener al Hijo de Dios, te lo estoy parafraseando. Y María dice, ¿y cómo será esto? Usted lo puede leer, se puede nutrir. Yo nada más quiero darte un pequeño ejemplo. Y María dice, ¿cómo será esto? Y déjenme ponerle la batería antes que se me vaya la tableta y me haga que se vaya, y ahí tengo las notas. Sí. Entonces, María con una fe sencilla le dice al ángel Gabriel, ¿cómo será esto? María no entiende, pero dice, he aquí, heme aquí. Dice la palabra que todas las cosas cuando nació Jesús, María la guardaba en el corazón. Nos está indicando un corazón libre, una persona sencilla, una persona que al ser sencilla confía en que aunque no suene razonable, de que en un santo ser le explica el ángel, un santo ser reposará sobre ti, María, y será obra del Espíritu Santo. Y María no entiende, nunca antes visto eso, no conozco varón. Pero toda intuición, por eso te lo estoy explicando lentamente, porque esto permite que yo me recuerde la Escritura, que tú recuerdes la Escritura, y que tú vayas también desarrollando intuición. Dios va trayendo a tu corazón cada vez que tú escuches su palabra predicada, leída por ti, como sea, trabaje más su intuición que tu razonamiento o tu intelecto. Es donde Dios deposita. María no insiste en entender. El ángel está explicando, pero María no insiste. Ella no entiende, pero ella no insiste en que, oye, pero esto tengo que entenderlo. María dice, heme aquí. ¿Sí o no? Heme aquí. Ella se deja guiar. Dios produce su fruto en ella. Queda preñada. Estás viendo que para que Dios deposite un fruto, lo tuyo es tú y Dios, su guianza y tu sencillez. Para que tú desarrolles ese fruto,
y ese fruto dé a luz, el cual es el propósito de Dios aunado contigo, porque el propósito de Dios, repito, se engloba. El propósito de Dios eres tú, el propósito de Dios es lo que Él te va a depositar, y el propósito de Dios es el fruto que vas a dar, lo cual producirá una obra. Lo podemos ver, una obra de Dios. Lo podemos ver claramente en la vida de Jesús. Por eso te trae el caso de María de Juan Bautista, que es el caso más, considero yo, más sobresaliente. Es el caso sobresaliente, más bien sobresaliente de la Biblia. En cuanto podemos nosotros deducir que es un propósito, que es un vaso, el papel del vaso en el propósito, el fruto, la obra. La obra viene siendo la manifestación. Dios puede producir fruto y hacer avanzar su propósito usando un espíritu libre, vasos libres. Un espíritu libre es fácilmente guiado por Dios, aunque vea que pierde participación en el mover de Dios. Porque a veces, como ya te expliqué, Juan el Bautista dice, es necesario que yo pierda participación. Es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Hoy día nosotros somos vasos que necesitamos entender, que necesitamos participar, que necesitamos inventar, que necesitamos crear. Porque creemos que eso es parte del propósito. Y decimos, no, que damos a darle una ayudita a Dios. ¿Me entienden? Vamos a darle una ayudita a Dios. Pero muchas veces lo que nosotros hacemos es, quizás entorpecer ciertas cosas. O atraer a nosotros mismos algún tipo de alto en la obra o en el progreso que Dios quiere tener en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve mucha ensimismamiento, Él no comparte su gloria, dice la palabra, con nadie. Dios es soberano. Aquí no hay una democracia, esto es una teocracia, no una democracia. Un vaso que mengua es un vaso rendido. Hay otra cosa en la cual nosotros vemos en el propósito de Dios relacionado con los vasos libres que Él necesita, y es que tú debes ser llamado, escogido, predestinado, pero sobre todo debes reconocer que Dios va a estar atento a vigilar su propósito en ti. Jehová es el vigilante, por tanto tú eres pertenencia de Jehová. Cuando cargas un propósito, la Biblia dice un fruto que vas a dar a luz. La Biblia dice que Dios se le apareció a José y le dijo a José, llévate a María, protege mi propósito. Cuando somos vasos de Dios nos convertimos en parte del propósito de Dios. Conjuntamente, repito, te lo he repetido yo creo que más de 5 veces, conjuntamente el vaso, el fruto, la obra que se producirá por causa de ese fruto. Por eso dice, ahora te llevo a eso, porque dice la palabra, yo apresuro mi palabra para que obre. Ella es prosperada en aquello a lo cual la he enviado. Esa prosperidad en su palabra debe operar primero en el vaso. Dios se vuelve
vigilante de esa palabra. ¿Vigilante de qué? Del vaso que lleva ese contenido. Por ende, tanto en que tú vas a hacer, muchas veces te vas a sentir como azotado. La palabra dice que Jeremías le decía a Dios: Señor, ya no puedo más, me van a matar. Y el Señor, te voy a dar la cita para que lo leas, Jeremías capítulo 1 y capítulo 2, donde Dios le dice a Jeremías: ciñe tus lomos. Ahí en el capítulo 1 y capítulo 2. Juan capítulo 9 y capítulo 10. Y esa es una característica del espíritu o el vaso, que aparte tiene que ser libre. Es un vaso que la libertad esa le va a ayudar a realizar lo que Dios le ha encomendado, porque es un vaso libre, pero es un vaso enviado. Y la palabra dice que cuando tú eres enviado, tú te conviertes en vivo propósito, en potencia. Dios te ve a ti como si viera a Jesús cuando Jesús estaba en el vientre de María. Solamente Dios veía a Jesús en María. No que no quería a María, no, pero es que Dios ve su obra, su fruto, para ponerlo por obra, pero Él te ve a ti y tiene tanto celo que es como si Dios estuviera persiguiéndonos cuando ya tú eres un vaso. Mira lo que dice. Es que Jehová, en mi nota, es que Jehová te visualiza a ti como el cumplimiento de su palabra. Pues Él dijo: martillo sois en mi mano. Aleluya. Jesús fue el cumplimiento de una palabra dada a María. Jesús iba a ser un martillo. Dice una piedra que quien tropezara con ella, a nosotros los justos, dice: martillo me sois en mis manos. María fue el vientre, María se convirtió en un martillo. Porque cuando María tenía a Jesús en la barriga, en ese momento quien era el martillo para el diablo era María. Por tanto, el diablo te va a querer matar lo que tú llevas, pero es posible que como es tan sucio, no espere que tú lo des a luz para querer dañarlo, porque ya cuando eso sale, él no puede contra eso. Por eso usted vio que el diablo nunca pudo con Jesús. Y él quería matarlo cuando era indefenso. Y no solo lo iba a matar a Jesús si naciera y Herodes lo hubiera encontrado, hubiera matado a la familia entera. Con todo y que María no lo hubiera dado a luz, porque le hubiera matado el niño en el vientre. Por tanto, nosotros tenemos, oye esto, la misma suerte. El enemigo está en contra, enfurecido, en el momento que usted se convierta en un martillo. Pero qué bueno convertirnos en martillo. Es el mejor lor que nosotros podemos tener.
Porque en esta vida llena de aflicciones, llena de situaciones en las cuales tú te cansas, como yo te decía en video anterior, ¿para qué estar sin propósito? Sí, vivirla sin propósito. Entonces, es mejor ser martillo. Una de las cosas en las cuales, te repito ya para terminar el video, es que el Señor, después que Dios haya manifestado ese fruto, aquí no quiero dame un segundo para buscarte algo que escribí. Porque es importante que te lo dé. Ok, dice. Si tú lees, te repito, el capítulo 1 y 2 de Jeremías, el capítulo 9 y el capítulo 10 de Juan, te darás cuenta que confluyen en que un vaso debe ser llamado. Un vaso debe ser rendido, un vaso debe ser santo para ser entonces enviado. Pero también será rechazado, vituperado, lo cual te va a ser aprobado para ser manifestado. Lo cierto es que los vasos ven el cumplimiento de Dios. Aunque usted sea vituperado, aunque usted, por causa de ser enviado, de ser llamado, de ser el propósito de Dios, de ser un martillo, de llevar un depósito de Dios, aún en medio de eso dice la palabra que Dios te permite ver el cumplimiento de esa tarea, que es ardua, pero María lo vio. María lo vio. Y ella vio cuando Jesús creció, ella vio cuando Jesús fue ungido, ella vio cuando Jesús sanaba a los enfermos, ella vio cuando convirtió el agua en vino, ella vio cuando Jesús murió por la humanidad y todavía no entendía, pero ella lo vio todo. Y es posible que al final de todo este trayecto nosotros caminemos con Dios, no entendamos el gran porcentaje de las cosas, pero tenemos que tener un espíritu libre y saber que estamos en la mano de Dios y saber que Dios es el que está haciendo la obra en ti, está vigilándola, como te dice la versión. Aquí hay una versión en la cual te quiero dejar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y esa versión que te dice es la versión de la Biblia para todos. En esa versión el Señor le dice a Jeremías: yo envío mi palabra y estoy vigilante de que sea cumplido mi mensaje. Y créeme, la vigilancia es a través o es con respecto al vaso que Él está usando, al vaso que Él ha depositado ese propósito, que se va a convertir posteriormente en un fruto que dará obra. Será enviado
porque la obra es enviada a hacer, es prosperada y a la vez, como te dije, va a ser vituperada, porque no somos nosotros, es la obra que está siendo atacada. Claro que el vaso siente que somos nosotros, pero es la obra que está siendo atacada. Pero al final, Dios dará manifestación de su propósito y tendrá como siempre la victoria. Que Dios te siga bendiciendo.